Hermanos, yo les pido el favor que vayan rápidamente al libro de Ruth. Y vamos a estar el día de hoy, la enseñanza va a estar guiada y ubicada en el capítulo 1 del libro de Ruth. Vamos a tratar de analizar los 22 versículos que están dentro del capítulo 1 del libro de Ruth. La historia del libro de Ruth es bien interesante. Es como una historia de amor que comienza básicamente con una serie de dificultades y que a medida que va transcurriendo en el libro vamos encontrando un poco de cosas que lo van haciendo bien interesante. Pero a medida que estudiemos y podamos analizar todo el contenido, tal vez del libro de Ruth, que no va a ser hoy, pero que allá apuntamos, nos vamos a dar cuenta el contenido tan tremendo que no es una historia de amor, simplemente, sino que todo culmina en el plan perfecto de Dios. El libro de Ruth nos ofrece un rápido paseo por el Antiguo Testamento y las costumbres que tenía el pueblo judío en la época. Para el creyente de la actualidad presenta una valiosa enseñanza respecto del impacto que tiene un testimonio de vida cristiana en las personas que aún no han conocido del Señor. Repito, este libro debe de ser un ejemplo para nosotros, que como creyentes debemos de dar un buen testimonio a las personas que no han conocido del Señor, y nos llama a ser fieles aún en las dificultades. Este libro también nos presenta cómo la poderosa mano de nuestro Dios interviene en la vida de sus hijos, aún cuando estos ni se percatan de ello. En este caso, la acción divina aseguró la provisión del linaje de David, que también es el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leamos todo el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que el libro comienza su historia o su relato con un grupo de personas saliendo de Belén, y termina con otro grupo de personas llegando a Belén. Estaremos entonces estudiando los siguientes versículos de la siguiente manera. Uno se pregunta, me preguntaba, ¿cómo es que Ruth, porque en su relato muestra que ellos viajaron a tierra de Moab, los que han leído el libro, y cómo Ruth, una moabita, alcanza a estar dentro del canon bíblico? Y es bien interesante este libro porque vemos el cumplimiento del propósito eterno de Dios a través de la Biblia. Preguntémonos más bien, ¿qué tal si el libro no estuviera dentro de la Biblia? Faltaría entonces una ficha clave dentro del libro, dentro del cumplimiento de la obra de Dios. Y vamos a ver a medida que vamos leyendo una cantidad de personajes bien interesantes. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que el centro del libro no es Ruth, tampoco es Booz, ni lo es Elimelech, ni lo es sus hijos, ni lo es Orfa.
es el único y soberano Dios. Él es el protagonista de toda esta historia. Amén. Así que leemos entonces el versículo 1 y 2, y el tema lo he titulado, para tener una referencia, de mal en peor. De mal en peor. Y vamos a ver entonces, como primera parte, los motivos del viaje, versículos 1 y 2. No leí todos los 22 versículos porque nos tomaría tiempo y los vamos a ir analizando a medida que vamos desarrollando el sermón. Versículo 1 y 2 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Al principio de esta historia se narra cómo Elimelech, que en hebreo significa mi Dios es rey, decide dejar su tierra a Belén de Judá debido a una hambruna que azotaba la tierra en esa época. Tomó su esposa Noemí, que en hebreo significa dulzura o mi dulzura, y sus 2 hijos Malón, probablemente su nombre signifique en hebreo enfermedad, y Kelión, que puede significar en hebreo agotamiento o débil, y partieron hacia los campos de Moab. Es bien interesante cómo el escritor del libro ubica su historia poniéndola en un contexto. Dice que al comienzo, cuando se da este asunto, dice que gobernaban los jueces en Israel. La historia dice que este acontecimiento se da cuando gobernaban los jueces en Israel. Quiero decirles, mis amados hermanos, que el tiempo de los jueces fue un tiempo de decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Pasaba un momento oscuro muy difícil y un gran hambre azotaba la nación de Israel, toda una nación. Y era costumbre por algunas familias que cuando venía la escasez, cuando venía la dificultad, emigraban hacia otras tierras. Abraham viajó a Egipto, ustedes recuerdan ese episodio. Eso está en Génesis 12:10. Isaac también viajó a tierras de Gerar, que estaba aproximadamente a unos 160 kilómetros de esa nación. Ahora bien, ¿por qué causa se pudo haber dado la hambruna? Dicen algunos estudiosos o algunos teólogos que probablemente se tratara de un juicio de Dios hacia su pueblo. Vamos a leer Jueces capítulo 6. Devuélvase un poquito. Y leemos Jueces 6 del 1 hasta el 6. Mire cómo dice la escritura. Jueces capítulo 6 versos del 1 hasta el 6. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? ¿Para qué los entregaría? Para disciplinarlo. Dios al hijo que ama lo corrige, azota aquel que ha recibido por hijo, porque si no lo azota, si no le corrige, no sería un hijo, sino que un bastardo. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes
y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. No subían antes de la cosecha. Es como el que llega cuando van a servir la cena a mí. No llegaban sino cuando había algo que les pudiera servir a ellos. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y mire lo que dice la primera parte. De este modo empobrecía Israel. Tal vez se creen, o según lo que dice el versículo 1, en ese momento se da el viaje. Podríamos decir, esos son los motivos del viaje. El motivo del viaje fue por una gran hambre que azotaba a Israel. Ahora bien, vámonos para el versículo 3. Dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y quedó con sus 2 hijos. ¿Sí se va dando cuenta cómo va empeorando el asunto? ¿Cómo no va mejorando? Se quedó sin su esposo. Muchas personas tal vez pueden decir: no, a mí si se me muere mi esposo me muero. No, ella no se murió. Y seguro si a usted le pasa tampoco. Estando entonces en Moab, vino la gran tragedia para esta familia. Muere Elimelech. La tragedia persiguió a esta familia y Elimelech falleció, dejándola a ella desamparada con sus 2 hijos. Muere la cabeza del hogar. ¿Qué tal, mi amado hermano, que la idea de salir de Israel, que fue muy probable, haya sido de Elimelech? Y se muere la persona que tiene las ideas. Y muere la persona que probablemente, y era costumbre, es la que sustentaba toda su casa, los que proveían para toda su casa. Yo quiero que entendamos algo, mi amado hermano. La persona, los que somos casados, que Dios nos ha dado, forman parte. Alguna vez le dije yo a mi esposa: usted no es lo más importante en mi vida. Forma parte de una gran bendición que ha dado Dios para mi vida, mi ayuda idónea, mi compañera. Pero el más importante es Dios. Y nosotros debemos de depender es de Él 100%. Pero muy bien. La Biblia dice que él murió y dejó sus 2 hijos. Quedaron 2 hijos. Que trabajen, que respondan. Vamos a seguir leyendo, mi amado. Verso 4. Ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, ¿cuánto tiempo? Unos 10 años. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, aun cuando este tipo de unión era severamente prohibida por la ley de Moisés. Usted encuentra eso en Deuteronomio capítulo 23, verso 3. La esposa de Malón se llamaba Ruth, que se desconoce su significado exacto, pero probablemente signifique amiga. Y la esposa de Kelión se llamaba Orfa, que algunos traducen este nombre como obstinación o rebeldía o de cuello erguido.
Pasados 10 años, los hijos de Noemí murieron también, dejando a su madre, ya no solamente a su madre, sino a sus esposas, sin un hombre en la casa que respondieran por ellas. Ay, mi amado, no se iba poniendo peor la situación. Pero nuestro Señor, hermano, que hace nuevas todas las cosas, como dice Apocalipsis 21:5, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Encaminó las cosas para bien conforme a su voluntad. Yo creo que la gran mayoría sabemos qué nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué dice la Biblia? Esto a los que conforme a su propósito son llamados, mi amado. Yo compartí esta semana con el hermano Diego. Hay veces que entendemos tanto la Biblia, o más bien no la entendemos, corrijo, nos aprendemos tan de memoria un texto, lo sabemos de memoria, lo trillamos tanto que se nos olvida su verdadero contenido. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha sido llamado por Dios, si usted está en el propósito de Dios, su dificultad va encaminada para bien. Amén. Y esto era lo que le sucedía. Ninguno de los protagonistas de esta historia estaba consciente de lo importante o del importante papel que tendrían en la historia de la raza humana. Nosotros no somos conscientes, aún desconocemos el papel que tenemos que desempeñar en medio de la sociedad y que ésta glorifique a Cristo. El Señor permitió esto porque ella llegaría o llegaba a ser del antepasado del Salvador de las naciones. Verso 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Qué pasaba con una mujer en Israel que le sucediera esto? Ellas perdían toda posición social y quedaban dependiendo de la sociedad. Verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Escuche esto, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Estando en el campo de Moab, oyó que de la nación de donde habían salido, Dios les había visitado para bendecirlos. Dios les había visitado para darles pan. Cosa tremenda, mi amado hermano, es la parte económica en la vida del ser humano. De razón el Señor Jesús decía, no se afanen. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? ¿O por qué van a beber? Somos desconfiados y no entendemos que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios sabe dónde vive usted, Dios sabe yo dónde vivo y sabe de qué cosas tenemos necesidades. Y nosotros afanados. Y cada vez es más. ¿No han visto ustedes en el metro de Medellín? Se bajan del autobús y corren a la estación. Corriendo.
Y yo me bajé y también corrí. No, yo no tengo afán. Los que tienen afán son ellos. ¿Por qué vamos a correr? No hay más. Corra que no hay más. Y nunca nos afanamos, hermano, para buscar de la gloria del Señor. Por las cosas de la vida. Mire, vaya analizando. Se fueron para Moab y no fueron las cosas mejor. Fueron peor. Entonces tampoco había ya tanta comida porque escucharon que Dios había visitado su pueblo para darles pan. Pero ella toma una decisión. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Que no tomamos decisiones, nos amañamos, nos quedamos quietos en nuestras zonas de confort y no avanzamos. Cuando dice la Biblia que Jehová había visitado su pueblo para darles pan, vemos la provisión de Dios. Cómo Dios cuida de su pueblo. El pueblo de Dios es bendecido. La dificultad, mi amado hermano, no va a durar para siempre. Dios tiene cuidado de nosotros. Verso 7 y 8. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y ya no iba sola, ya iba con 2 mujeres más, sin saber qué les esperaba en el camino. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, mire la manera tan espectacular de uno deshacerse de la nuera. Bueno, Noemí les dijo, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Yo creo que Noemí se quedó pensando un momento y dijo, ¿qué me voy a ir yo con estas otras 2 mujeres? ¿A hacer qué? Era buena consejera, mejor para su casa, a su papá ya no les va a faltar nada. Y dice que le hicieran misericordia. Versículos 9 dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, verso 10, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz a hijos, entonces les dice que se habrían de esperarlos. Ya vamos a ir al versículo 13. ¿Habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Vemos, mi amado hermano, que eso era lo que ella pensaba. Creo que es Isaías 55, donde dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y menos mal no, ¿qué tal que fueran iguales? Entonces el versículo 13 nos muestra cómo Noemí se humilla o entiende como si Dios le hubiera humillado. Vamos a leer Jueces capítulo 2, verso 15. Jueces 2, verso 15.
Vale resaltar que la época entonces de los jueces fue época de apostasía en Israel. Y eso es lo que viene el contexto hablando de este pasaje. Pero el versículo 15 dice: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. También enseña la Biblia, dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo, cuando fuere tiempo. Entonces Noemí entiende como si la mano de Dios se hubiera vuelto contra ella. Noemí siente que la mano de Dios se ha levantado, y lo que les está diciendo es: ¿por qué tienen que vivir ustedes ese proceso conmigo? ¿Qué culpa tienen ustedes? Esa es la manera de un proceder de una mente común y corriente. Entendible. Si el proceso es conmigo, ¿por qué ustedes tendrían que irse? ¿Y qué es lo más normal, hermano? Que cuando usted viva un proceso con Dios, tenga una prueba en su vida, son muy poquitos los que lo van a acompañar. Y Noemí, la única solución que ve es decirles: vuélvase en cada una a su casa. Verso 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entendemos que la palabra besó ahí, porque no dice la besó y se fue. Entendemos que la besó hasta luego. Cuando Orfa se da cuenta y dice: no hay más hombre, ya no tengo más hijos. La tradición en el pueblo era que de Israel, que si se le moría el esposo, entonces si habría otro, se casaba y se casaban, y así sucedía sucesivamente. Orfa abre los ojos y dice: aquí no hay más. Dice la Biblia, entonces la besó, y yo digo, y se fue. Porque la Biblia así dice: mas Ruth se quedó con ella. Ruth se quedó con ella. Recordemos que el significado del nombre de Orfa, de cuello erguido, una mujer más bien temperamento templado. Ella sí decide: no, yo me vuelvo. Si no hay más que hacer, vamos a como a parafrasearlo, Noemí, si no hay más muchachos, si no hay más que hacer, me voy devolviendo para la casa. Muy poquitos le van a ayudar a usted en su dificultad. Es una muestra lo que dice aquí, y se quedó con ella. Verso 15: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde murieres, moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces vemos como los versículos del 16 al 18 es una muestra de fe, lealtad y deseo de obediencia al Dios de Israel. Muy probablemente por el ejemplo que vio en su suegra, una mujer piadosa,
¿Cómo hacen falta, mis hermanos, el día de hoy, familias piadosas que muestren ejemplo para que otros puedan decir: yo quiero que su Dios sea mi Dios? Como dijo Ruth: tu pueblo será mi pueblo, su Dios será mi Dios. Qué bueno, mi amado hermano, que la manera de usted vivir, otros puedan decir: usted es diferente, yo quiero tener el Dios que usted tiene, y marcar una diferencia hacia el Dios Salvador, hacia el Dios Todopoderoso. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Con estas palabras, Ruth está renunciando a su tierra, a sus dioses, y no pone límite al castigo que le pueda venir si llegase a quebrantar el juramento. Así me haga Dios y aún me añada, dice la Biblia. Es una decisión radical la que ella estaba tomando. Versículo 19 y 20. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Usted sabe qué es, mi amado hermano, que llegue usted a su tierra y tenga todas las miradas encima, que usted sea el centro de atracción. ¿Y cuál sería la situación de ellas? Que toda la ciudad se conmovió. Cuando se van, hermano, para Estados Unidos, mandan dólares, compran finca, y el hermano volvió, el pariente volvió. Pero cuando hay que mandarles el pasaje para que regresen, ya nada se fue. Ahí ya me imagino, mi amado hermano, que no era diferente. No hemos cambiado nada el ser humano. Ya me imagino toda la nación de Israel, o las personas que la alcanzaban a ver. Vean a esta, hasta sin marido venía. ¿Quién será esa que viene con Noemí? Esa también viene muy flaquita, muy acá. ¿Dónde se la consiguió? Y esa pobre es que mira, porque así somos nosotros. Vamos a ver entonces la historia en Belén. En Belén. Dice versículo 21. Perdón, verso 20. Y ella, dijeron: ¿no es esa Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí. ¿Qué significaba el nombre Noemí? Dulzura. Por eso ella está diciendo: no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. Miren, mi amado, ¿cómo salieron de Israel? Pero cuando leímos la Biblia dice que había una hambruna muy tremenda. Dice que la pobreza azotaba a Israel. Les fue tan mal, mi amado hermano, que ella vio que la situación como habían salido, aunque era dificultosa, aunque era tormentosa, era mucho mejor 100 veces que lo que ahora tenía. Yo quiero que vamos, hermano, entendiendo: dele gracias a Dios por lo que ahora tiene. Hermano, es que usted no, si supiera, en mi casa no hay nada. Dele gracias a Dios, porque tiene un Dios que le sustenta. Ay, hermano, no, es que usted no conoce las dificultades de nosotros. Mi hijo, mi esposo se está muriendo en un hospital. Dios le puede sanar. Si no es creyente, le puede conocer, puede clamar a Él, puede hacer un milagro.
Dios, puede que yo no conozca su situación, pero Dios sí la conoce. Y yo sí le puedo dar testimonio que el Dios que le estoy predicando es todopoderoso. Mire lo que entiende Ruth, dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Estos son unos ejemplos tremendos y no cambia mucho la historia. Cuando a nosotros nos va bien, tenemos abundancia, hermano, como le ha ido súper bien. Muy bien, mi amado hermano. Es tan fácil darle gracias a Dios. Es tan fácil tener gratitud cuando usted tiene las manos llenas. Como cuesta darle gracias a Dios cuando tenemos las manos vacías. Cuando usted tenga las manos vacías, dele gloria al Señor y dele gracias, porque Él se las puede llenar. La palabra Mara significa amargo. Ahora, Noemí, ¿por qué prefiere que la llamen la señora amargada o amargura? Viendo que antes era la hermosa, la favorecida, la dulce. Ahora ella volvió con una vida agotada, agobiada, vacía, sin esposo, sin hijos. Dice que el Todopoderoso había colmado su vida de amargura. Noemí no comprendió que en su providencia Dios estaba uniendo su nombre con aquel a quien se le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, porque Él salvará a su pueblo, incluyendo a Noemí, de sus pecados. Dice versículo 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaban en un momento de abundancia a Israel. Bien, hermanos, vamos terminando por ahí. Quiero que recuerden que hicimos un buen recorrido por la Escritura, saliendo desde Judá, llegando hasta Moab. Yo no sé si ustedes, si no viajaron fue porque no quisieron, pero ahí sentaditos pudieron haber hecho un viaje largo. Vengo tan cansado como Noemí. Eso, hermano, usted le va dando el entendimiento. Entres en el viaje, váyase viajando, llegue hasta Moab, vaya pasando esas necesidades. Así está viendo que lo que usted está pasando no es nada. Y va viendo, hermano, cómo Dios va orando en cada dificultad. Y va viendo cómo Dios va encaminando su propósito, el cumplimiento a la Escritura. Los antepasados, nuestro Señor Jesucristo, en la genealogía se menciona a Booz, que lo vamos a ver más adelante. Todo iba en el cumplimiento, en el plan perfecto de Dios. Puede que cuando usted lea el capítulo 1, lo único que se le ocurra es: no, Noemí sí fue la más de malas. No, Señor. Estaba dentro del propósito de Dios. Tal vez muchas cosas que cuando nos suceden no las entendemos, pero Dios en su providencia las encamina para cumplir su propósito. Debemos entender con más claridad lo que dijo el apóstol Pablo, lo que ya mencionamos: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Entonces, ¿qué vimos en esta historia? Vimos una familia piadosa,
versículos del 1 al 5. Vimos la providencia de Dios, versículo 16. Vimos el testimonio de Noemí a través de toda la historia. Vimos la fidelidad, la fe al Dios de Israel por parte de Ruth. Y vemos la amargura de Noemí, versículos 20-22, una situación entendible. No era fácil el momento por el cual estaba pasando. Ahora bien, ser piadosos, al ser nosotros piadosos, Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de las familias piadosas. Al dar testimonio de la fe en Cristo, tal vez produzcan otros que puedan decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Debemos confiar y descansar siempre en la providencia de Dios. Qué bonito, hermanos, empezar este año confiando en la providencia de Dios. Dios encamina su situación para bien. Si está usted bien, dele gracias a Dios por todo. Amén. Vamos a orarle al Señor. Gracias te damos, bendito Dios, Padre Santo, por el mensaje de tu palabra. Nos lleva a entender cómo tú tienes cuidado de su pueblo, cómo las situaciones difíciles tú las encaminas para cumplir su propósito. Aunque era un tiempo difícil de decadencia espiritual, en tiempo de los jueces, tú encaminaste, Señor, la historia de Ruth, de toda esta familia, para el cumplimiento de su propósito. Ayúdanos, Señor, en este año a estar agradecidos contigo, a tener la confianza y nuestra mirada siempre puesta en ti. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, porque tu protección está siempre con nosotros las 24 horas del día, toda la semana, todo el tiempo, todo el año. Tú estás con nosotros. Ayúdanos a nosotros a serte fiel a ti, porque tú eres fiel, aunque nosotros somos infieles. Ayúdanos, Dios, a caminar de tu mano poderosa. Ayuda a tu pueblo, Señor, fortalécele en medio de la dificultad, en medio de la crisis, Señor. Dale fuerzas para que te honre, para que te glorifique y para que avance cada día de tu mano poderosa. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el de nuestro Señor Jesucristo. Sea tu gloria, es tuya, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.